Los gestores del cambio están siendo una parte imprescindible en el área de Workplace y además nos van a ayudar a pasar por este trance, digamos, de una manera más suave. Para hablarnos de gestión del cambio tenemos hoy a Miguel Ángel López. Tengo el placer de presentaros a Miguel Ángel López de Mapfre. Él se considera a sí mismo gestor del cambio y lidera un equipo de gestores del cambio. Tiene más de 15 años de experiencia gestionando cambios en su organización y además ganó el premio en el tercer Congreso de Gestión del Cambio como persona impulsora del cambio, con lo cual fijaros qué lujo tener a Miguel Ángel hoy con nosotros. ¿Tenemos a Miguel Ángel? Ya veo aquí a Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Marta. Lo primero, el placer de verdad es mío el poder participar en este evento. Creo que, bueno, pues hoy estamos viviendo una situación muy especial para las empresas, difícil de gestionar, pero no imposible. Y bueno, pues eso es de lo que hoy me gustaría hablaros. Bueno, empiezo Las transparencias. Empiezo con mi ponencia. De manera rápida, quiero no interrumpir el tiempo. Estamos ya en línea. Y lo primero, pues Marta me ha presentado. Soy el responsable de la gestión del cambio en una compañía aseguradora española, Mapfre. Es una compañía, además, con mucha representación en el mundo iberoamericano. Y, bueno, pues la realidad es que me gustaría hoy compartir mis experiencias, compartir 7 claves que considero esenciales para la gestión del cambio de cualquier proyecto. Ya sea un proyecto tecnológico, ya sea un cambio de edificio, un cambio de espacio, ya sea un proyecto de cambio de procesos de negocio. La gestión del cambio ayuda y puede generar todo tipo de dificultades y todo tipo de momentos de alta intensidad en las empresas. En este ámbito de la gestión del cambio, a mí me gustaría puntualizar que muchos proyectos fracasan en el punto en el que los vamos a poner en marcha. Dedicamos horas, presupuesto y muchos recursos en general a poner en marcha, a levantar un proyecto de cero, pero a veces nos olvidamos de la parte más importante, que es el día cero, el minuto cero, donde se convierte en realidad. Entonces, a través de estas 7 claves, me gustaría dar unas pautas para ayudar a esta gestión del cambio. Vamos con la primera. Las personas. No nos olvidemos nunca que todo lo que hagamos, todo lo que preparemos en una empresa, tiene que contar con la persona. Parece sencillo, parece básico, casi obvio, pero la realidad es que en muchos casos las grandes reuniones de directivos, los grandes equipos que desarrollan los proyectos se olvidan del factor más sensible y más débil en toda la cadena, que es la persona. Los empleados, los miembros de los equipos, porque al fin y al cabo siempre se habla mucho de poner a la persona en el centro, pero no siempre se hace. La realidad es que en muchas ocasiones se construye de arriba hacia abajo sin pensar que el conocimiento que nos da el proceso completamente diferente de pensar de abajo hacia arriba, desde la persona a la que vamos a efectuar el cambio y desde ahí, con ese conocimiento del día a día, empezar a construir el proyecto, es hoy por hoy una de las claves que debemos utilizar en la gestión del cambio. Contemos con los equipos, hagamos focus group, elementos de opinión, en donde el empleado base pueda también ser partícipe del proyecto desde el día cero. Está muy bien que los proyectos se generen en los grandes despachos, en las cabezas pensantes de las empresas. Por supuesto, ahí debe arrancar la idea, pero nunca nos olvidemos de que las personas, que son el último eslabón de la cadena, pero también el primero en adherirse al cambio, tiene que estar presente en la construcción del proceso. Muchas empresas han empezado a hacer este ejercicio, pensar de abajo hacia arriba, y puedo asegurar que los resultados están siendo totalmente diferentes a los vividos hasta ahora. Muchos proyectos han embarrancado o muchos proyectos no han logrado levantar el vuelo porque no se contó con las personas en la construcción del proyecto. Necesitamos a la persona. Y esto es, para mí, el pilar 1 y el pilar básico. Pasamos al siguiente punto. Pisar el terreno. Es indispensable.
los cambios no se pueden generar desde el despacho. Desde el despacho se prepara el cambio, se gestiona todo el proceso de la estrategia, pero hay que pisar el terreno que vamos a cambiar, hay que estar en el punto en donde se va a producir el cambio. La sensibilidad que se percibe por parte de los gestores del cambio y los gestores del proyecto cuando se entra en contacto con el colectivo o con el entorno que vamos a cambiar es cuando se empiezan a percibir ciertos elementos que no habíamos contado con ellos en el momento de la preparación de la estrategia. Pisar el terreno antes, durante y después, porque también habrá que medir cómo se está produciendo la adopción de ese cambio. Los proyectos no terminan el día en que se pone en marcha algo, ese es el primer día del cambio y durante un tiempo habrá que vigilar con indicadores cómo está evolucionando ese cambio para garantizar que se mantiene en el tiempo. Por tanto, hay que estar sobre el terreno del cambio, debemos estar también en un punto para mí muy importante que es la parte emocional del cambio, aquello que solamente se percibe cuando me tomo un café con el equipo o cuando comento persona a persona. Ya sabéis ese punto de distancia que hay cuando a veces nos acercamos un poco más al equipo al que le estamos creando una nueva situación. Pasamos al siguiente punto. Comunicar con transparencia. Mi experiencia me dice que los proyectos en donde la transparencia, la comunicación fluye, donde no se guarda información, esos proyectos tienen muchísima más vida y capacidad de quedarse en el tiempo por la confianza que se ha generado con el entorno y con los equipos a los que les estamos produciendo el cambio. Ya estamos en otro entorno, estamos en otro ecosistema empresarial. En el siglo XXI, la comunicación ya no se puede guardar. La comunicación fluye a través de redes sociales, a través de publicaciones digitales. Y esto ocurre también en el mundo empresarial. Ya no existe ese cajón cerrado con información. Sí que hay información, por supuesto, reservada, pero todo lo que podamos comunicar, hagámoslo. La comunicación es la clave para que los empleados se suban a ese carro del cambio que necesitamos en un momento determinado para poder producir la transformación que necesitamos en las empresas. Hoy por hoy la comunicación es un elemento básico, siempre lo ha sido, pero hoy que la información está por todos los lados, no debemos guardarla. Tiene que ser siempre transparente. Siguiente punto. No hay enemigo pequeño. Este es un lema, para mí es un lema. Os voy a contar una pequeña anécdota de unos pocos segundos. El CEO de una importante cadena hotelera compartía un día conmigo en una comida una situación que vivieron y que para mí sacó lectura para ser más creyente del no hay enemigo pequeño. Se hizo un pequeño cambio en esa cadena hotelera. Se pensó que este cambio no iba a afectar. Era una simple, en teoría, modificación en el check-in de los hoteles, pero se había infravalorado ese cambio. Aquel día, cuando se puso en marcha, las colas para hacer el check-in en los hoteles se triplicó. Los clientes un poco molestos, que eran clientes de negocio y que llevaban todo el día trabajando, empezaron a tuitear, a subir en redes sociales fotografías de esas colas, criticando un poco esa situación que estaban viviendo en la cadena hotelera. A las pocas horas, la cadena hotelera había entrado en un descrédito reputacional que siempre habían cuidado mucho. Y solamente, me decía el CEO, solamente por haber obviado ese cambio. En una empresa no hay cambio pequeño que debamos dejar de lado y no trabajar sobre él. Cualquier cambio debemos analizar su impacto y, por tanto, tanto a nivel interno como hacia el cliente externo, debemos controlar muy bien que todo eso que hemos visto de comunicación, de pisar el terreno, lo hagamos, por muy pequeño que sea el cambio, porque cualquier pequeña sensibilidad puede desequilibrar nuestro estatus. Vamos al siguiente punto. Me parece, ahí ya ha pasado ya en la pantalla. Capacidad para elevarse. En los proyectos, en cualquier tipo de proyecto, durante el periodo de preparación hay mucho ruido abajo, en la fábrica del proyecto. Existe un estrés, existen momentos difíciles. El gestor del cambio, que debe ser una figura que tiene que estar presente en los proyectos como un facilitador, que durante el proyecto en su construcción vive pegado al proyecto y que su momento llega en el momento de ponerlo en marcha, pero la realidad es que durante ese periodo en donde existe ruido en la base, donde hay momentos tensos,
el gestor del cambio tiene que ser una persona con una capacidad para elevarse, para sacar la cabeza de ese ruido, poder mirar un poco el horizonte, visualizar el éxito del proyecto, porque debe ser el que lo va a vender y, por tanto, debe ser el que más tranquilo o por lo menos mejor tenga la visión del final del proyecto. Es verdad que todos los proyectos tienen dificultad en su preparación, pero ese gestor del cambio debe ser el que se eleve un poco más allá, el que esté más en el punto de puesta en marcha y, por tanto, venda la mejor versión del proyecto. Lo que ocurre durante la creación del proyecto se queda en el proyecto. Lo importante es cuando tenemos que ponerlo en marcha, cuando lo tenemos que estrenar. Y ahí el gestor del proyecto tiene que ser el que facilite la transición entre lo duro que ha sido vivir el proyecto, pero la realidad del éxito y lo importante que es esa evolución que tengamos en el mundo de la empresa a partir de nuestros diferentes proyectos de transformación. Siguiente punto, por favor. Convencer, no imponer. Creo que, bueno, es otra de nuestras máximas en los proyectos. El mundo de la empresa ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo con la incorporación de las nuevas generaciones. Hay empresas, como la mía, en donde estamos trabajando hasta 4 generaciones distintas. Eso es un reto, pero también es muy grande el poder compartir información de 4 generaciones laborales. La gente joven, las últimas generaciones nos han traído o nos han metido en un mundo todavía más fascinante, ¿no? Donde el empleado se suma porque le gusta el proyecto y, sobre todo, como ellos dicen, te lo votan, te hacen un like al proyecto. Eso es fantástico. En el momento que consigues que el empleado te haga el like sin una obligación a darlo, sino porque cree en el proyecto, en ese momento hemos conseguido unos adeptos, unos fieles al cambio que, sin duda, en otras épocas, con aquellas famosas notas corporativas del de para con copia, que ya, bueno, pues quedaron atrás porque eran necesarias en un modelo de empresa diferente, pero ahora necesitamos la empresa que sume likes, que sus empleados le hagan likes cada vez que ponemos un proyecto en marcha. Desde luego, un empleado convencido mantiene en el tiempo el cambio y, es más, se convierte en un altavoz del cambio. Eso es hoy por hoy lo que buscamos desde la empresa del siglo XXI y, por supuesto, a la legión o el ejército que necesitamos los gestores del cambio para producir los cambios que buscamos. Y, por último punto, y no por menos importante, es acompañar el cambio. Y un gestor del cambio no debe solamente crear estrategias, preparar despliegues, vigilar. Tiene que estar en todos los procesos del cambio y, principalmente, en ese que mencionábamos anteriormente, en ese momento en donde hemos puesto en marcha algo, pero todavía hay ciertas tendencias a la anterior situación, donde todavía echo de menos lo anterior. Entonces, en ese acompañamiento, el gestor del cambio tiene que detectar puntos de mejora, correcciones, ciertos elementos emocionales no identificados inicialmente, ¿no? Entonces, el acompañamiento del cambio es importantísimo. Los proyectos no deben cerrarse el día 0, el día en que se pone en marcha algo. Los proyectos deben mantener en el tiempo un periodo de anclaje, un periodo de adopción muy importante. En definitiva, con estos 7 claves que hoy, de manera rápida, pero he querido traer porque considero, a mí me han funcionado en nuestra metodología de trabajo y considero que a los que estén escuchando esta ponencia les puede ayudar, si no han pensado en alguna ocasión en ellos, o seguramente sí los contemplan, pero no los han puesto en marcha todos. Entonces, desde mi punto de vista, pues considero que llevando a cabo estos 7 puntos podríamos garantizar una gestión del cambio en nuestros proyectos con más garantías de éxito. Nada más, muchas gracias. He querido ser breve, pero también he querido que mi experiencia pudiera ser de utilidad para todos los que estén viendo este estupendo evento de IFMA. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ya sabemos que todos los que somos gestores del cambio tenemos que ser como juncos, como dice nuestra querida Amanda Palazón, de la cual pues todos hemos aprendido un montón. Y especialmente los Facility Managers tienen que estar en estos momentos muy pendientes de los cambios que se están produciendo para, como ha dicho Miguel Ángel, acompañar a los empleados en esa transición y en esos nuevos hábitos que todos tenemos que llevar a cabo.